Buenos días, vamos a iniciar con el video 2 de este tercer reconocimiento. Estamos en la materia de estructura socioeconómica de México. Les recuerdo que estábamos hablando de privatizaciones y desregulación con motivo de la apertura comercial debido a la implementación del modelo neoliberal en nuestro país. Estas privatizaciones y esta desregulación es producto, es consecuencia del neoliberalismo en nuestro país. El neoliberalismo postula la reducción de la participación del Estado con la economía y la liberalización del mercado. Privatización significa que las empresas estatales, que eran muchas en nuestro país en los años 80, recuerden que estamos con el gobierno de Miguel de la Madrid, en esa época las empresas eran en su mayoría paraestatales. Bueno, digo en su mayoría, pero realmente esto es así porque era un gran número. Excedían de las 1000 empresas paraestatales cuando en los años 80 con el gobierno de Miguel de la Madrid. Por esto se piensa en la privatización, es ese cambio, esa transformación, esa transición de la empresa pública a empresa privada. Esto es, recuerden, es consecuencia de lo que postula el neoliberalismo, puesto que al pedir, ¿verdad?, el Fondo Monetario Internacional la implementación del neoliberalismo en nuestro país, sí, lo que se les está pidiendo al gobierno, al Estado mexicano, es precisamente la reducción, ¿verdad?, de empresas públicas y que éstas se convirtieran en empresas privadas. Desregulación significa liberalización del mercado. Esto implica que el Estado no va a establecer leyes, normas jurídicas con las que se pretenda, ¿verdad?, regular en exceso, ¿sí?, mediante leyes la dinámica del mercado. ¿Por qué esto es así? Porque con la regulación de las normas podemos ver que se van creando una especie de monopolios, oligopolios, sí, que esto distorsiona la competencia. Y esta distorsión en su mayoría de las veces provoca alza en los precios. Es por esto que a la hora de implementar este modelo económico tenemos que desregularizar el mercado, liberar el mercado. Se dice por parte de los especialistas y expertos en este modelo económico que el mercado realmente se regula solo. No hay necesidad de establecer leyes con las cuales limitar, ¿verdad? Porque en un momento dado esa limitación nos lleva a la creación de monopolios y oligopolios, y esto hace que no haya una competencia entre empresas, ¿sí? Y estas empresas monopólicas y oligopólicas son las que en un momento dado manejan en los precios en el mercado. Esto se hace a través de leyes, el crear esos monopolios, como porque se impide, ¿verdad?, a través de leyes, a través de normas jurídicas, la creación de empresas por parte de los particulares, ¿sí? Así que con el neoliberalismo vamos a privatizar y a desregular el mercado. La finalidad también fue la de ampliar la participación de capital privado en la economía del país y fomentar la competencia en el mercado con una menor intervención estatal. Esta participación del capital privado ocasiona, ¿verdad?, que no haya distorsión en el mercado. ¿Esto qué significa? Significa que va a haber competencia entre empresas, y cuando hay competencia, sí, las empresas se van forzando entre ellas, ¿sí? Van compitiendo entre ellas y nos van dando mejores precios y mejores servicios, ¿sí? Y esto es bueno para el consumidor, que es realmente a quien va dirigido, ¿sí?, esta parte de ampliar la participación del capital privado. Si no permitimos la participación del capital privado,
esta producción de las mercancías es manejada por las empresas públicas, ¿sí? Quien, nuevamente repito, tienen el monopolio. Cuando permitimos la participación del capital privado, naturalmente va a haber varios interesados en la producción de esa mercancía. De tal manera que al ser varios los que participan en la producción de esa mercancía, cada uno de ellos va a procurar que sean adquiridos por un mayor número de consumidores. De esta manera se van a mantener en competencia las empresas. Y esto es bueno, ¿sí? Porque ya les digo, el beneficiado tiene que ser el consumidor. No siempre se logra, pero el objetivo es ese. Y por ello el neoliberalismo tiene la finalidad de ampliar esa participación. Por lo que se refiere a fomentar la competencia en el mercado con una menor intervención estatal, esto es consecuencia, ¿verdad?, de no tener normas jurídicas que regulen a través de una intervención estatal, ¿sí?, lo que pasa en el mercado. Cuando el Estado interviene, ¿sí?, se puede decir que no hay competencia porque el gobierno se encarga de prever a través de sus normas lo que debe pasar en el mercado. Si, por ejemplo, si ponemos un precio fijo en un producto, ¿verdad?, sabemos que todas las personas van a comprar esa mercancía, sobre todo si es bajo, ¿sí? Y esto no va a ocasionar competencia, ¿sí? Y en un momento dado el precio durante un tiempo va a ser bajo, pero ya cuando esta empresa que no tenga competencia por la intervención del Estado, ¿sí?, tiempo después subirá el precio. Es por ello que la intervención del Estado se considera que no es buena para el neoliberalismo. La privatización parte de la premisa de que el gobierno no debe intervenir, no debe tener bajo su control la creación de bienes y servicios que pudieran ser realizados por empresarios privados, con excepción del sector energético, por ser estratégico para la nación. Bien, debemos aquí explicar, ¿verdad?, que no todos la producción de bienes y servicios van a poder ser realizados por los particulares, por los ciudadanos, por empresas privadas, porque por la dificultad, por la naturaleza, ¿sí?, por la importancia, la trascendencia de la producción de ese bien o servicio, y que sea necesario, ¿verdad?, que lo produzca, lo fabrique el gobierno. Pero aquellas mercancías, que son la mayoría, ¿sí?, pueden ser fabricados por los particulares. Aquí en esta diapositiva se marca con precisión cuáles son los bienes y servicios que en un momento dado no formarían parte de esa privatización. Y marca el sector energético por ser un sector estratégico para la nación. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el ser estratégico muchas veces lo marca la historia. Es el caso del petróleo en nuestro país, ¿sí?, la energía eléctrica, los ferrocarriles, ¿sí? Estas empresas tienden a ser manejadas únicamente, exclusivamente por el Estado. Y esto es por precisamente estrategia, que puede ser económica, puede ser histórica, puede ser política, puede ser incluso militar, ¿sí?, para evitar, ¿verdad?, que bien gobiernos extranjeros puedan intervenir en cierta forma en la producción de esos bienes o servicios. Una de las empresas que fueron privatizadas, tenemos la Conasupo, un ejemplo. No vamos a verlas a todas, solamente vamos a analizar las principales empresas que fueron privatizadas en estos años. Sí, el proceso de privatización no siempre es corto, suele ser largo. Sí, porque bueno, se manejan regularmente a través de concursos, licitaciones,
ventas de empresas, hay normas especiales para privatizar una empresa que hay que respetarse con el objeto de obtener transparencia en el proceso. Así que desde estos años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se inició el proceso de privatización de las empresas, que este proceso se culminó en la época de Salinas de Gortari. Fue, si se dan cuenta, un proceso que abarcó 2 sexenios del gobierno de nuestro país, ¿sí? Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Vean que es un proceso largo, pero al final, bueno, realmente lo que nos interesa es hablar sobre las empresas que fueron privatizadas en esta época. Y una de ellas fue la Conasupo, fue una empresa creada en el año de 1962. Funcionó toda su vida como empresa paraestatal. Realmente después de su privatización duró muy poco, existió pocos años después, no duró mucho, ¿sí? Hoy se dice que todavía existe, que todavía hay pequeñas tiendas, ¿verdad?, de la Conasupo, por lo tanto podríamos decir que todavía existe, pero realmente ya no es como funcionaba cuando era una empresa paraestatal. Así que bueno, lo importante de cuando hablemos de las privatizaciones, bueno, es reconocer en qué años se hicieron, ¿sí? Aquí hay unos detalles, ¿verdad?, que ustedes deben recordar, ¿sí?, para cuestiones del examen. Por ejemplo, el año en el que se creó la Conasupo como empresa paraestatal, precisamente de que esta fue una de las empresas que se privatizaron en el año 1990, más o menos por ahí, antes de 1990, en el gobierno de entre Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. A partir de que México asumió el modelo neoliberal, la Conasupo entró en una fase de desgaste y su posterior liquidación. ¿Qué significa esta fase de desgaste que ocurrió en la Conasupo? Bueno, significó que realmente el Estado ya no la surtía, ¿verdad? Ya no funcionaba como cuando la Conasupo era una empresa paraestatal. Esta empresa lo que hacía era que el campesino vendía directamente a esta tienda su producto. No había intermediarios, por lo que el precio del producto podía ser mucho más bajo que el que pudiéramos encontrar en un mercado o en una tienda, supermercado, si era un precio muy bajo. De tal manera que cualquier persona, y sobre todo las de escasos recursos, podían adquirirlos. Este era el objeto de la Conasupo. Si se dan cuenta, no es tan mala, no era tan mala la idea, pero precisamente por la entrada del neoliberalismo en nuestro país, esta empresa tuvo que desaparecer porque podía distorsionar la competencia, principalmente porque iban a entrar en empresas extranjeras y la Conasupo era una especie de monopolio, oligopolio, más que nada monopolio, ¿verdad?, que controlaba el precio. De tal manera que si la Conasupo permanecía con los precios bajos, las empresas extranjeras traen precios altos, ¿verdad?, y iban a distorsionar la competencia. Principalmente porque la Conasupo tenía presencia en todo el país, en todo el territorio nacional. Y esto iba a tomarle mucha ventaja a las empresas extranjeras, lo cual se traduce en una distorsión al mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que intenta evitar el neoliberalismo? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Hay otras empresas que fueron privatizadas en nuestro país, pero por el momento vamos a dejarlo aquí. Les deseo un buen día, ¿sí? Y nos veremos.